Les voy a dar un consejo. Cuando hablen con un profesor, nunca le digan esto. Sabe, profe, no le pude hacer el trabajo porque resulta que tengo tantas cosas que hacer en el colegio. Me mandaron trabajo en química, me mandaron trabajo en matemáticas, me mandaron trabajo en historia. No tengo que hacer. Nunca lo haga. ¿Sabe por qué? Porque le va a decir el profesor: usted me está queriendo decir que todas esas asignaturas eran más importantes que la mía y que la mía no tiene que hacer el trabajo. Ahí hay un problema entre lo que tú dijiste y lo que el profesor interpretó. Hola, bienvenido al canal del profe Gonzalo. Hoy día vamos a tener nuestra clase sobre cómo interpretar textos literarios. ¿Se dieron cuenta? Tengo mi propia ilustración. Le quiero agradecer de todo corazón a mi cuñado Juan Pablo Acuña Pizarro. Lo pueden buscar como Oniro Drifter en redes sociales, por ayudarme con este trabajo de hacer una ilustración mía para el canal. Y ahora estamos trabajando en hacer una animación. Así que muchas gracias, quedó hermoso, me encanta. Bueno, sigamos con el video. Empecemos por lo más básico. ¿Qué es interpretar? Bueno, interpretar es una habilidad del pensamiento. Y según la Real Academia de la Lengua Española, es explicar o declarar el sentido de algo, especialmente de un texto. Bueno, nuestros amigos de la RAE tienen bastante razón. Interpretar es explicar el sentido que un texto tiene. Fíjate en estas tres palabras: explicar el sentido de un texto. Aunque la palabra interpretar también va a significar diferentes cosas de acuerdo al contexto en el que nos estemos moviendo. Por ejemplo, en el teatro, la palabra interpretar va a tener que ver con la actuación de un actor de un personaje. No lo entenderías. En el ámbito judicial, la interpretación va a ser como un abogado o un juez va a aplicar una ley de manera concreta, en una realidad concreta. Pero, su señoría, mi cliente no quiso robarle el auto al vecino, solamente hizo uso de él sin habérselo pedido prestado, y eso no es robar. En el ámbito musical va a tener que ver con la ejecución que un músico haga de una pieza, de una canción, o un cantante cantando, o un músico tocando su instrumento. Él o ella lo van a interpretar. También lo podemos ver en el ámbito del baile, donde un bailarino o una bailarina van a mover su cuerpo, su músculo, van a realizar una serie de pasos para transmitir emociones, sentimientos e ideas acompañados con una música. O también en el ámbito de la traducción. Cuando yo traduzco de un idioma a otro, voy a realizar una interpretación. Las ideas no se pueden traducir en un 100% de un idioma al otro. De hecho, los traductores tienen una frase que es traductore traditore, o sea, el traductor siempre es un traidor, porque me va a cambiar la idea que yo estaba presentando. Por ejemplo, ¿cómo traduces a otro idioma? Decirle a alguien: salta para el lado, ¿dónde la viste? Podrías hacerlo, pero obviamente se va a perder la intención y lo que significa, y se va a perder un poco la identidad chilena que se refleja en esa frase. Pero hoy día nos vamos a enfocar en interpretar textos literarios. Así que vamos allá. Lo primero que debes saber cuando interpretamos un texto literario es que esta actividad es tanto objetiva como subjetiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que por un lado es subjetiva, ya que depende de cada uno de nosotros. Cuando leemos un texto literario, cuando leemos un cuento, una novela, un poema, siempre esa lectura va a ser diferente, porque todos somos distintos. Por lo tanto, cada uno de nosotros va a recibir este texto de una manera distinta. Pero eso no significa de que no haya un lado objetivo.
o sea, hechos concretos. Por lo tanto, esa interpretación personal que yo voy a hacer se tiene que basar en evidencia. La evidencia son las marcas textuales del texto, lo que el texto dice y que va a apoyar o sustentar mi interpretación, o sea, cómo yo explico lo que se quiere decir en este texto. Hay algunos textos que son más cerrados con la interpretación. Es muy obvio lo que el autor quiso decir y cómo esto se puede interpretar. Por ejemplo, una fábula, donde al final aparece la moraleja y el autor me dice lo que me quisieron decir. Y otros textos que no son tan cerrados, sino que son mucho más abiertos a posibles interpretaciones. Y de hecho, el autor intencionalmente no te va a dar todas las respuestas, para que seas tú el que vaya descubriendo, conociendo qué es lo que quiso decir y podamos discutir distintas teorías sobre cuál es la idea. Un ejemplo, Rayuela, de Julio Cortázar. Es un libro demasiado abierto a muchísimas interpretaciones porque el autor dejó mucho ahí para que nosotros podamos indagar y debatir y conocer. Pero inclusive aquellas historias que nosotros consideramos que son cerradas, que ya la interpretación viene hecha, podemos darle una nueva lectura, una nueva interpretación. Pensemos, por ejemplo, el caso del clásico cuento infantil de La Caperucita Roja. ¿Cómo crees tú que eso se puede leer hoy en día desde, por ejemplo, quienes defienden a los animales? ¿Cómo crees tú que se ve eso en la relación que existe hoy entre hombres y mujeres? Entonces, ¿podemos seguir leyendo el texto de la misma forma? O sea, de partida, Caperucita hoy en día no iría a dejarle la comida a la abuelita. Probablemente Caperucita le pediría por algún servicio de delivery que le lleven comida a la abuelita y la abuelita no estaría sola, estaría en un asilo. Por lo tanto, las interpretaciones son infinitas, pero siempre deben mantener un grado de objetividad. Se deben basar en lo que el texto nos dice. Bueno, aquí te van algunos consejos para interpretar textos literarios. Vamos allá. Consejo número 1. La importancia del por qué. Leer un texto e interpretarlo es un poco a volver a esa etapa de cuando uno es niño y pregunta el por qué 100.000 veces. ¿Y por qué el cielo es azul? ¿Y por qué el mar también es azul? ¿Y por qué hay arena? ¿Y por qué tengo que ir yo a comprar? ¿Y por qué mi hermano no hace las cosas? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, imagínate que tú eres ese niño y el autor es el adulto al que tú le estás haciendo el por qué. Entonces, vamos, mira, por ejemplo, ¿por qué el protagonista se llama así? Nunca el autor le va a poner un nombre a un personaje porque sí, siempre va a haber alguna razón. En algunos casos razones bastante obvias, como que, no sé, el protagonista después de estar muy triste conoce a una mujer que se llama Esperanza y que le da nuevas fuerzas para seguir en su vida. Es obvio por qué ese personaje se llama así. Pero a veces hay otros en que no tanto. O muchas veces es muy interesante hacerse la pregunta ¿por qué no? Por ejemplo, ¿por qué este personaje no tiene nombre, pero este otro sí? Esa pregunta también nos va a ayudar mucho a interpretar el texto. Porque cuando yo quiero descubrir el por qué, voy entendiendo las estrategias y las razones que el autor fue usando y voy construyendo una mejor interpretación de lo que yo voy leyendo. Consejo número 2. Conoce la estructura del texto. Todos los textos tienen una introducción, desarrollo y una conclusión. Eso lo sabemos, se viene viendo el lenguaje desde primero, segundo básico. Ahora, lo interesante es saber qué puso el autor en la introducción, en el desarrollo y en la conclusión. Cuando yo entiendo por qué el autor fue rellenando con esas escenas esos 3 momentos, voy a poder hacer una interpretación mucho más completa de lo que se quiere decir. ¿Quién me puede responder por qué Vegeta le decía a todos sus enemigos ¡Insecto! Cada vez que peleaba con ellos? Cuéntame abajo en los comentarios. ¡No me vuelvas a hablar de esa manera, insecto verde! Vamos al consejo número 3. Conocer la motivación de los personajes. El desafío de Vegeta tiene una razón de ser. Para poder interpretar bien un texto literario, yo tengo que comprender cuál es la motivación de mis personajes. ¿Por qué el villano es el villano de la historia? No es porque nació siendo malo y simplemente quiere ver el mundo arder. ¿Por qué el héroe es el
protagonista y por qué hace lo que hace y por qué lucha y se esfuerza por salvar el mundo. Esas respuestas son las que van a permitirme entender la historia. Por lo tanto, cuando yo conozca al personaje, tengo que entender cuál es su motivación, qué lo impulsa, cuál es la gasolina de su motor, qué es lo que lo mueve a realizar las acciones que realiza. Y es muy importante no hacerlo solo con el protagonista, sino que hacerlo con los personajes que lo rodean también, porque así voy entendiendo la obra. También me voy dando cuenta cuando una obra es buena y cuando una obra es mala. Si no hay una motivación correcta, entonces el escritor quizás ahí le falló un poco. Ya, y ahora respondí todas estas preguntas, leí el texto, a lo mejor lo leí 2 veces, ya me hago una idea, tengo una hipótesis, una teoría en mi mente de lo que yo creo que se trata. He hecho todo esto por qué y analizado y cómo se hace la interpretación. Lo tengo todo acá, pero es demasiada información y no sé qué hacer. Bueno, aquí va la guía para escribir una buena interpretación literaria. Bueno, lo primero que debes hacer es contarle a tus lectores de qué se trata el texto que estás leyendo y cuál es tu hipótesis, de qué se trataría, cuál es el mensaje que se busca transmitir o cuál es la idea novedosa que a ti se te ocurrió que uno puede decir de esta historia. Comienza por ahí, haz un pequeño resumen en cuanto a de qué se trata y luego, ¡pum!, te lanzas a tu hipótesis. Listo, ya tienes tu idea. Tienes tu hipótesis, ya contaste un poco de qué se trata. Ahora, les mandas unos buenos argumentos. Tú le dices, mira, esto, y esto, y esto, y yo creo que es así, y yo creo que este personaje hizo esto por tal y tal razón, y no olvides darle evidencia. La evidencia le da peso a tu hipótesis, a tu teoría, a tu interpretación literaria. Sin evidencia, no es una buena interpretación. Mientras más evidencia tú le puedas dar, mejor tu interpretación va a ser. No cometas el error de mezclar la evidencia, sino que de tu argumento, la evidencia que lo responde, otro argumento, otra evidencia, sé bien ordenado para decir por qué tú crees que eso es así. Y por último, ¡pum!, ponle el broche de oro con una buena conclusión. ¿Qué es lo que debería ir en la conclusión? Siempre es bueno decir qué es lo que se aprendió. ¿Qué es lo que aprendimos al hacer esta interpretación? Siempre es bueno que la persona que lee tu texto se quede con la idea de que conoció algo nuevo gracias a lo que estás dando. Bueno, te tengo un desafío. Les voy a leer un microcuento del concurso Santiago en 100 palabras y quiero ver si pueden interpretarlo aquí abajito en la caja de comentarios, a ver cómo nos va. Este microcuento se llama Comida de perro. Es de Andrea Miranda, como les contaba, del concurso Santiago en 100 palabras. Andrés me compra todos los meses más de 2 kilos de comida para perro. No tiene mascotas. Vive en una residencia de estudiantes. Es de regiones, no sé cuál. No se la come él, ya le pregunté. No sé si con pena o con vergüenza, me dijo que siempre anda con un saquito en la mochila por si se siente solo. Sabe que si lo saca, vendrá un amigo, esté donde esté. Bueno, este ha sido el video sobre interpretar textos literarios. Espero que hayas aprendido mucho y quiero ver cómo te va ahora cada vez que leas un texto, siendo muy preguntón, ¿por qué? Hasta encontrar ese sentido que tú le das al texto que acabas de leer. Un abrazo gigante, los espero en los comentarios, recuerden suscribirse para que cada vez que suba contenido al canal ustedes sean los primeros en enterarse, darle me gusta al video si les gustó y nos estamos viendo. Cuídense mucho y chao.